Hay nombres que se quedan en la historia por su legado artístico, pero hay ocasiones en que ese legado se imprime tan profundo en el inconsciente colectivo que supera a su creador. Hoy hablaremos de uno de los músicos del siglo XX que más han aportado a la cultura popular. Danny Elfman nació en Los Ángeles, California. Pasó gran parte de su juventud en el cine local descubriendo películas de fantasía, terror y la ciencia ficción clásica. Allí conoció a quien sería una de sus primeras influencias, el compositor Bernard Herrmann. En sus primeros días de escuela, Elfman fue rechazado de la orquesta de la escuela primaria por no tener propensión a la música y mostró gran desempeño en la ciencia. Esto cambiaría en la escuela secundaria a fines de la década de 1960, donde conoció a músicos que lo introdujeron en el jazz y el trabajo de Stravinsky, así como en la música contemporánea. Al terminar la escuela secundaria, Elfman siguió a su hermano Richard a Francia, donde tocó el violín en un grupo de teatro musical de vanguardia. Cumplió uno de sus deseos al explorar el mundo y conocer sus culturas y músicas, embarcándose en una gira de 10 meses por África, tocando en la calle y recolectando una variedad de instrumentos de percusión de África Occidental hasta que una serie de enfermedades lo obligaron a regresar a casa. Su aprecio y estudio por la world music lo llevó a tener a lo largo de su vida una vasta colección de instrumentos de culturas no occidentales. Por esta época, a principios de los 70s, Richard estaba formando un nuevo proyecto en Los Ángeles y le pidió que se desempeñara como director musical de su compañía de artes escénicas de teatro callejero llamada Mystic Knights of the Oingo Boingo. Elfman adaptó y arregló para el conjunto música basada en el jazz de los años 20 y 30 y la música de Big Band de artistas como Duke Ellington o Django Reinhardt, que constaba de hasta 15 intérpretes que tocaban más de 30 instrumentos. Compuso también piezas originales y ayudó a construir instrumentos únicos para el grupo, hechos de latas de cerveza afinadas y una orquesta construida con piezas de automóviles y botes de basura. The Mystic Knights actuaron en la calle y en clubes nocturnos de Los Ángeles hasta que Richard, su fundador, se fue en 1979 para dedicarse al cine. Como despedida del concepto original del grupo, Richard creó la película Forbidden Zone, basada en las representaciones teatrales de Mystic Knights. Elfman compuso las canciones y su primera banda sonora para una película. A partir de ahí, se hizo cargo de Mystic Knights como cantante y compositor principal en 1979, reduciendo el grupo a 8 músicos y acortando el nombre a Oingo Boingo. El primer álbum de la banda, Only a Lad, es una extravagante propuesta que emerge como relectura del punk hacia el new wave, similar a Devo o los primeros XTC. Con mayor riqueza en la incorporación de instrumentos, de letras satíricas sobre la sociedad y la política. En 1984
publica su, hasta el momento, único disco como solista, titulado Solo, donde participan los miembros de Oingo Boingo y Flea de Red Hot Chili Peppers en bajo. Con su grupo siguió publicando discos hasta su mayor éxito, Dead Man's Party de 1985, que albergaba el sencillo Wild Science. La banda fue virando a un sonido de rock más orientado a la guitarra a fines de la década de 1980, conservando su estilo New Wave. Oingo Boingo, a pesar de no obtener un éxito comercial mayoritario, se hicieron de un culto de seguidores. Entre ellos se encontraban Tim Burton y Paul Rubens, quienes invitaron en 1985 a Elfman a escribir la banda sonora de su primer largometraje, Pee-wee's Big Adventure. Por este encargo, Elfman estaba inicialmente preocupado por su falta de educación formal y nunca haber compuesto para un largometraje. Pero después de que Burton aceptó su demo inicial y con la asistencia de orquestación del guitarrista y arreglista de Oingo Boingo, Steve Bartek, completó su partitura con gran efectividad. Rindió homenaje a su amor por las bandas sonoras de compositores como Nino Rota y Vernon Herrmann. Elfman describió la primera vez que escuchó su música interpretada por una orquesta completa como una de las experiencias más emocionantes de su vida. Después de la buena aceptación de Pee-wee's Big Adventure, Elfman siguió componiendo para nuevos proyectos. El más importante de ellos, y que lo consagraría finalmente, sería una nueva colaboración con el director Tim Burton. La música de Beetlejuice es una exaltación de lo circense y lo grotesco. De atmósfera tétrica y a la vez cómica y extraña, constituye definitivamente uno de sus grandes trabajos. La demanda que comenzaba a tener Elfman como hacedor de bandas sonoras influyó en Oingo Boingo, que vio amenazada su continuidad. Solo volverían a grabar 2 discos de estudio, más orientados al rock alternativo, antes de su separación definitiva en 1995, con una serie de 5 conciertos finales con entradas agotadas en el Universal Amphitheater que terminaron la noche de Halloween. Sus siguientes bandas sonoras adquirieron un tono más oscuro, entre ellas Darkman de Sam Raimi o Nightbreed de Clive Barker. En el mismo tono creó uno de los scores más recordables del cine moderno. El trabajo en Batman de Tim Burton en 1989 le valió un Grammy, entre otros premios. Aunque muchos creen que Richard Wagner fue influencia en la partitura de Batman, Elfman ha dicho que es más probable que se deba a la influencia de Wagner en compositores de películas clásicas que él había escuchado, ya que no estaba familiarizado con el trabajo de Wagner en ese momento. Para este film, los productores sugirieron que Elfman coescribiera la música con Prince. Ante esto, el compositor amenazó con irse. Simplemente no estaba dispuesto a hacerlo. Sabía cuál era la partitura y por mucho que me encanta la música de Prince, no sentí que su partitura fuera a ser la adecuada para la película de Batman. El arreglo derivó en publicar 2 discos diferentes, uno con el score de Elfman y otro con las canciones de Prince. Ese año, Matt Groening le solicitaría un tema de estilo retro para su nueva caricatura Los Simpson. Elfman compuso la melodía en el coche, de camino a casa después de la reunión con Groening. Grabó la demostración en el estudio de su casa ese mismo día y la finalizó en 2 días, convirtiéndose esta pieza en la más popular de su carrera.
fue lo más fácil que he hecho. Creo que si muero hoy, probablemente pondrían, escribió la canción de Los Simpson como mi legado, admitió Elfman a Rolling Stone. En 1989, creó el tema principal de la famosa serie de terror clásico Tales from the Crypt. En 1990, y continuando la colaboración con Burton, que veía en Elfman el compositor ideal para ilustrar su oscura y personal visión cinematográfica, crea la música para El joven Manos de Tijera, un trabajo emotivo y recordable. Elfman ha admitido que su trabajo en la película fue más personal que los realizados en las otras películas de Burton. Asimismo, confiesa que es su favorito. También, junto a Burton y el director Henry Selick, participó como compositor en 1993 en la música de The Nightmare Before Christmas, otra de sus obras cumbres, con algunas de las canciones más recordadas del cine de animación, en la cual el mismo Elfman da voz al personaje principal, Jack Skellington, haciendo de cantante, así como las voces para algunos personajes secundarios. Oh, somewhere deep inside of these bones, an emptiness. Además de colaboraciones frecuentes con Burton, Elfman ha trabajado con directores estimados como Brian De Palma, Gus Van Sant, Peter Jackson, Ang Lee, Richard Donner o Guillermo del Toro. Sus partituras para Men in Black, Good Will Hunting y Big Fish de Burton recibieron nominaciones al Oscar, aunque nunca ha ganado ninguno. Elfman no fue nunca bien visto en la Academia de Artes y Ciencias, quienes sabían de su formación autodidacta y no era considerado de manera seria. Es esta la razón de que sus grandes obras nunca fueron premiadas. En 2006, realizó la banda sonora para el videojuego Fable, para la nueva consola de Microsoft Xbox, cuya música de toque medieval, mágica y pastoral recibió grandes elogios. Incursionó en la música de cámara recreando algunos de sus clásicos y hubo reuniones esporádicas con Oingo Boingo. Durante sus 18 años con la banda, Elfman desarrolló un daño auditivo significativo como resultado de la exposición continua a los altos niveles de ruido involucrados en la actuación. Su discapacidad era tan grave que ya no podía ni siquiera sentarse en un restaurante o bar ruidoso. Sin embargo, encontró que actuar frente a orquestas era más tolerable y regresó varias veces para repetir su interpretación en vivo de Jack Skellington. Elfman ha dicho que sus principales influencias son compositores de la Edad de Oro de Hollywood como Bernard Herrmann o Carl Stalling, los compositores clásicos del siglo XX Igor Stravinsky o Bela Bartók, y compositores de jazz experimentales y minimalistas Kurt Weill, Duke Ellington, Philip Glass, Terry Riley y Steve Reich. Para el 2021 se espera el lanzamiento de su segundo disco solista, después de 37 años. Su álbum lleva por nombre Big Mess y será publicado el 11 de junio. Este material fue escrito y grabado completamente en la cuarentena y ya se han compartido varios adelantos que tienen un toque desafiante, incómodo, pero moderno a la vez. La música de Danny Elfman, con una mezcla de fantasía, cuentos de hadas, canciones de cuna y barroquismo, ha endulzado nuestras vidas y ha acompañado en momentos inolvidables en el séptimo arte y la televisión, sin olvidar
su aporte con una de las bandas de New Wave más interesantes de los 80s, surgidas en Estados Unidos.